Ahí. Decía, en la clase de la lógica del fantasma que vamos a tomar hoy, vamos a ir paso a paso. O hay algunas cosas que quizás no son tan conocidas para todos nosotros, pero que es importante que podamos entender cómo se va a estructurar. Punto número 1. Este axioma que trae Lacan, antes del primer parágrafo que dice, no hay metalenguaje. Es algo que retoma de la clase anterior al final, junto con la paradoja de Russell. ¿Qué quiere decir que no hay metalenguaje? En todo caso, ¿qué es un metalenguaje y por qué no habría de haberlo? Para esto quería tomar un par de minutos para verlo con tranquilidad. Un metalenguaje, en todo caso, es un lenguaje el cual toma como objeto a otro lenguaje. Es decir, algo que se llama lenguaje objeto, que tiene ciertas propiedades propias de un lenguaje. ¿Cómo surge esta noción de metalenguaje? Podemos decir que en el siglo XX, con el giro lingüístico de la filosofía, lo que intentan hacer los lógicos es dar un fundamento a lo que es la matemática contemporánea, que venía haciendo descubrimientos y desarrollos cada vez más acelerados y de diferente índole. ¿Cuál es la idea que tienen entonces? Tomar algo que es ya conocido y fundamentado, como lo es la lógica proposicional, aquella que tiene los conectores de la disyunción, de la copulación, del sí, entonces, la explicación material. Digamos, lo que es un poco la traducción de la lógica aristotélica. Lógica que estaba demostrada que cumplía con dos requisitos. Y ya vamos a empezar a anotar. Por un lado, es completa. ¿Se lee ahí? Es completa, en todo caso. Que todo lo que puede decirse dentro de la lógica proposicional puede decirse dentro de la lógica proposicional. Parece una especie de tautología, pero digamos que todo lo que la lógica necesita decir puede hacerlo. ¿Sí? Por otro lado, la lógica proposicional también es coherente, es decir, siempre se me va el término, completitud y consistente, gracias. Es consistente. Es decir, que siguiendo las reglas propias, es decir, la gramática de la lógica proposicional, la verdad se conserva. Es decir, no nos lleva a contradicción alguna. Si hacemos las cosas bien, dentro del lenguaje de la lógica proposicional, lo que vamos a concluir va a ser una verdad. Si partimos de premisas verdaderas, concluimos una verdad. Ahora bien, ¿cuál es la idea que tienen los lógicos positivistas del siglo XX? Es que en definitiva, entre la lógica y la matemática hay una cierta relación. Es decir, todavía no se sabía exactamente cuál era,
Habría que ver si por ahí se sabe exactamente cuál es. Pero se supone que tanto la matemática como la lógica estarían en continuo. Es decir, que si nosotros, bueno, los lógicos profesionales, los lógicos positivistas, podían, habiendo demostrado que la lógica es consistente y es completa, fundamentar todo lo que dice la matemática, es decir, traducir al lenguaje lógico proposicional los axiomas, los teoremas, los fundamentos de la matemática, algo así como la suma, la resta, las operaciones básicas, los conceptos básicos, entonces podían hacer de la matemática una extensión de la lógica y por ende que ésta sea a su vez completa y consistente. Es decir, la matemática sería un subconjunto de la lógica. ¿Sí? Esto se sigue, bastante sencillo en ese sentido. El proyecto era ese, digamos, de alguna forma, logicificar la matemática. Bien, en base a esto, lo que se llevan adelante varios intentos. Lo que se hace en todo caso es, a partir de un lenguaje lógico, con todas sus propiedades que tenía, traducir términos matemáticos como, por ejemplo, número, suma, resta, etc. ¿Cuál es el problema en el que se encuentra? Que si bien algunos de estos podían traducirse, siempre terminaba quedando alguno que a partir del cual se traducía. Es decir, por ejemplo, si nosotros definimos algo así como A más B igual a C, y decimos que A más A es igual a B, podemos decir que C es igual a A más A más A. ¿Sí? Y reducimos todo a una sola letra y el uso que hacemos de ella. Está bien, el problema es definir este término. Este término que siempre quedaba indefinido es lo que se llama un término primitivo. Es decir, un término el cual no es posible definirlo dentro del lenguaje. Para poder definir esta, o el término que fuese que nos quedase colgando por fuera, a lo que se recurre es a un lenguaje de orden superior, es decir, un metalenguaje. Siempre, por lo general, ese metalenguaje es lo que en lógica se suele llamar el lenguaje natural, lo que hablamos todos los días. Es decir, tratar de definir esos términos en conceptos tratar de definir esos términos en conceptos que usamos cotidianamente. ¿Sí? Esto también tuvo su traducción en lo que es la física, por ejemplo, donde se intenta hacer que, por ejemplo, el concepto de temperatura se pueda traducir en un cierto procedimiento, como por ejemplo introducir un termómetro y ver el número. Eso sería la temperatura. El problema es que, lo mismo que con las matemáticas, se pierde una multitud de conceptos y de nociones teóricas que no se quieren perder. Cuestión que, en definitiva, el proyecto se desbanda. Russell, junto con Whitehead, intenta hacer esto mismo, dar principios matemáticos a partir de la lógica. De hecho, la obra fundamental de Russell es Los principios matemáticos. Pero ¿qué es lo que se encuentra? Que hacer esto, es decir, traducir a la matemática, traducir a la lógica proposicional los conceptos matemáticos, no es posible. Necesitaba un lenguaje, una lógica más potente, es decir, que pudiese decir más cosas, que pudiese hacer más cosas. Lo que termina necesitando Russell es la lógica de conjuntos y demás. Pero ¿cuál era el problema?
que la lógica de conjuntos no está definida como completa o consistente. No cumple con estos dos criterios con los cuales se buscaba dar a la matemática. Es decir, hoy por hoy, lo que tenemos es el teorema que nos da Gödel, que más adelante incluso Lacan lo toma, que lo que nos dice es que si un sistema es lo suficientemente potente, tal como es la matemática o la aritmética, si es completa, es decir, si puede decir todo lo que necesita decir, entonces no es consistente. Es decir, lleva contradicciones. Por el otro lado, lo que dice el teorema es que si efectivamente el sistema es consistente, es decir, mantiene la verdad, no lleva contradicción alguna, entonces no es completo. Es decir, no puede decirlo todo lo que podría decir. Hay algo que el sistema no puede decir. Hasta aquí estamos, digamos. Suponiendo que estas son las matemáticas, ¿sí? Lo que nos dice el teorema de Gödel es que en definitiva, en algún lugar del conjunto hay algo que falta, hay un agujero. Es decir, por ejemplo, la paradoja que plantea Russell, que es la del catálogo de todos los catálogos, la clase de todas las clases, lo que pregunta es, si nosotros tenemos un catálogo de todos los catálogos que no se incluyen a sí mismos, es decir, que C está por fuera como elemento, entonces C, si está aquí afuera, no se contiene a sí mismo, entonces debería estar dentro de sí. Es decir, debería contenerse. El problema es que si se contiene a sí mismo, entonces hay que sacarlo nuevamente. Y si está afuera hay que volver a meterlo y así sucesivamente. ¿Sí? El problema que trae la paradoja de Russell es lo que tiene cualquier tipo de paradoja, que es en definitiva la autorreferencia. Siempre que se encuentre con una paradoja, la estructura misma de la paradoja va a tener que ver con esto, con un esquema autorreferencial. Ahora bien, la paradoja de Russell es a su vez una pregunta que le plantea Russell a Frege. La pregunta original de Frege era: si tenemos el conjunto de todos los números, y definimos a un número como aquello que tiene un número anterior y a su vez tiene un número subsecuente, como cualquier otro número, 1, 2, 3, 4, 5, siempre vamos a encontrar un número siguiente y un número anterior. La pregunta es, ¿puede existir el mayor número de todos? El problema es que aquí, es decir, la pregunta es si efectivamente es un número. Si existe el mayor número de todos, entonces no debería tener un número siguiente. Con lo cual, no es un número, hay que sacarlo. Ahora bien, si yo puedo pensar en el conjunto de todos los números, a su vez, puedo pensar en un número mayor. Con lo cual, podría volver a meterlo de vuelta. ¿Cuál es el problema, entonces, con la paradoja? ¿Qué es lo que lo hace paradójico todo esto? Dejo la pregunta en el aire. Ya la vemos. Entonces decía que Lacan plantea que no hay una cosa tal como un metalenguaje. Suponiendo que este es el lenguaje completo, está todo el universo del discurso, no habría un conjunto superior, digamos, de prima, que lo contenga. Esto no sería posible. ¿Por qué?
Recordemos que lo que nos dice Lacan es que es la estructura del significante. Un significante es diacrítico. Es decir, no hay ningún significante que se represente a sí mismo, sino que en todo caso, lo que hace un significante como otro tipo de definición es que representa un sujeto para otro significante. Podemos traducirlo en todo caso, como decíamos, de los números. Si hay un significante, es porque hay un significante posterior, que se engancha, se engancha, se engancha, se engancha. A su vez, el tema es que si hay un significante, entonces hay un significante anterior, 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 anterior. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Digamos, Lacan nos dice que en la página, si no me equivoco, 28, dice: nada quiere estabilidad, sino a partir de la función de lo que en su momento llamé, en forma metafórica, los puntos de basta. Es decir, que para que esto tenga sentido, tiene que haber un punto de tensión. ¿Aceptamos? Claro. ¿Cuál es el problema? Suponiendo que aquí tenemos efectivamente todo el universo significante, ¿sí? Caben entonces dos formas de plantear el límite. Así como, por ejemplo, en los números será el número mayor a todos, o el conjunto que no se contenga a sí mismo. No, hay gente. Cabe la pregunta entonces, ¿hay un significante que se represente a sí mismo? O bien, ¿hay un significante que no representa un sujeto para otro significante? Quiero decir, ¿hay un significante último, un significante inicial? Parecería que sí. Parecería que podríamos decir que está todo aquí, todo lo que puede decirse. Pero ¿cuál es el problema entonces? Que si yo pongo aquí todos los significantes, entonces la función de borde es la que empieza a flaquear, por decirlo de alguna forma, a mostrar sus fallas. Quiero decir que si el lenguaje es completo, entonces no es consistente. Si puedo decir todo, así como lo dice Lacan en relación a Mallarmé, en la página 35 dice: este es el lugar exacto donde puede situarse el fantasma que sin duda es el fantasma poético por excelencia, el que obsesionaba a Mallarmé, el del libro absoluto. Lo característico de ese libro absoluto sería, en efecto, englobar toda la cadena significante, de modo tal que ya no pueda significar nada. ¿Qué quiere decir? Que si efectivamente todo está aquí, nada puede decirse. Es decir, el universo de discurso, para que pueda en todo caso haber discurso, necesariamente debe ser incompleto o bien inconsistente. No puede ser ambas. El recurso de Lacan al toro lo muestra bien, que es que el sujeto es la vuelta que le faltaría al toro. Cuando contamos las vueltas, hay una que falta. Por eso es tan importante la topología, porque permite, por ejemplo, con el toro, tener una idea del sujeto como siempre una ausencia, porque es lo que va a faltar. Sí. Las
¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. Ahí se escucha. Veamos. Entonces, lo que Lacan se pregunta es ¿qué lugar ocupa el objeto definitivo? ¿Lo incluimos o no dentro del universo de discurso? Digamos que el objeto A, o bien es el agujero, o bien podríamos decir que es el límite del universo de discurso. Por así decirlo, el objeto A aparece cuando aparece un corto, cuando aparece una marca, podemos decir, cuando aparece una escritura. ¿Sí? Lacan dice que la paradoja de Russell en realidad no tiene nada de paradójico, no hay ningún problema allí. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que deviene paradójico de todo este planteo? Lo que deviene paradójico de todo este planteo es su escritura. Es decir, si yo digo, volvamos para no complicarnos con el universo de discurso todavía, volvamos al catálogo de todos los catálogos, que no se contienen así. ¿Sí? Decimos que C no se contiene a sí mismo, por lo tanto, tenemos que anotarlo allí. Si lo anotamos dentro del conjunto, entonces hay que sacarlo. Si lo anotamos por fuera, entonces hay que volver a meterlo. Y así sucesivamente. Es decir, no es posible, de manera alguna, escribir la paradoja de Russell en el sentido de que no es posible establecerla de alguna forma, no es posible, digamos, estabilizarla. Recuerden, lo único que hace que se estabilice y que tenga un sentido es precisamente el punto de basta, el punto de capitón. A partir de allí, puedo entonces decir que algo tiene un cierto sentido, que algo tiene una cierta significación. Acá lo que estoy diciendo es que está dentro de sí mismo. Si establezco que está dentro de sí mismo, más allá de que cuando digo escritura no me refiero simplemente a su grafía, sino a decir que efectivamente C pertenece a sí mismo. Si digo que C pertenece a sí mismo, entonces tengo que decir que a su vez que no pertenece a sí mismo. De vuelta, ¿cuál es el problema de esta paradoja, de la paradoja? En definitiva, siempre, cualquier escritura que haga, llama a una escritura subsiguiente. Es decir, nunca es posible repetir la misma marca. Nunca es posible repetir la misma, perdón. Sí, repetir la misma marca. Es decir, lo que se repite en todo caso es la diferencia. Es decir, esto es lo mismo que decir que A es igual a A. Lo paradójico de esto es creer que esta A y esta A son lo mismo. Es decir, la paradoja de Russell aparece en tanto y en cuanto se le intenta dar una escritura. Si uno habla, en todo caso, de el número mayor a todos, no hay ningún problema, se entiende. El tema es establecer cuál es ese número. Es decir, una vez que yo digo ese número tanto, ya ahí estoy creando una paradoja, es decir, dándole una cierta estabilidad o permanencia a ese valor, que en realidad no lo tiene. Es un valor que siempre se va corriendo, siempre va apareciendo uno más. Precisamente es lo que Lacan plantea, que el significante
su repetición, funda el uno en más. Es decir, el significante en su escritura funda, falta. Dice Lacan que el significante no designa, no nombra aquello que falta, sino que lo engendra. Ese punto es esencial, que engendra la falta. ¿Qué quiere decir que engendra la falta? Precisamente, que en la paradoja de Russell póngose acá o acá. Esto ya lo que hace es descompletar el conjunto. ¿Cómo se aplicaría entonces al universo de discurso? Precisamente, dijimos que la cadena significante llama a otros, un significante llama a otro significante. El problema es que hay algo que hace borde, que agujerea ese borde, que no podemos situar dentro del universo de discurso, pero que es necesario que esté allí. Para poder fundamentar cualquier conjunto, cualquier clase, es necesario definir que hay un elemento el cual cae por fuera de esa clase. ¿Por qué? Porque si no, no tiene sentido. Es simplemente decir todo. Y como dijimos, el libro de todo no tiene posibilidad de significación. A mí me resulta muy gráfico, no sé si recuerdan, si lo conocen, no sé, en todos lados se llama igual, el juego del Senku. El juego del Senku era simplemente una grilla que tenía puntitos, agujeritos en realidad, y aquí en el centro tenía un agujero central. Cada uno de los agujeros que tenía el Senku, aparte del central, estaba ocupado por una ficha. ¿En qué consistía el juego? En que había que dejar una sola ficha en el centro. Es decir, el movimiento obligado primero era siempre saltando, se comía la ficha. Es decir, se saca esta y esta queda en el lugar de aquí. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que permite jugar al Senku, al fin y al cabo? Una ficha faltante, una ficha que no está. Es decir, si todo esto estuviese ocupado, es decir, si todo, por decirlo de alguna forma, en el universo de discurso estuviese en su lugar, no habría posibilidad de hablar, no habría posibilidad de discurso en sí mismo. Es decir, plantear la totalidad del universo de discurso es contradictorio con sí mismo. El que haya un universo de discurso no permite que haya un universo de discurso. ¿Se entiende esto? Es difícil poder transmitirlo eso. Pero en definitiva, podemos usar el ejemplo de Pi. ¿Qué? Sí. Otra aproximación, quizás, para entender cuál es el lugar del objeto A en todo esto, del universo de discurso. Si tenemos la recta numérica, entre el 3 y el 4, aquí en algún lugar más cercano al 3, suponemos, encontramos el número pi. ¿Por qué lo marcamos así, a pi? ¿Por qué se lo designa como una letra y no con su escritura? Puntualmente porque la escritura de pi, en definitiva, es imposible. Es un número que tiene infinitos decimales, o por lo menos eso se calcula, eso se cree. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo calcular con esto porque es un valor definido, no es que va variando, se sabe su ubicación específica, pero no así su escritura.
Yo puedo decir que este ocupa este lugar precisamente porque sabemos que es raíz cuadrada de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva, lo que resulta imposible es escribir, digamos, el objeto A. Es imposible hacer una escritura de eso. Sería como 3, 14, 16, como pi. Claro, esta es una breve descripción de pi. Poner pi se podría poner, pues no hay un número de A, pero justamente que no haya un número de A lo escribe como A. De hecho, por eso precisamente, tanto pi como el número e, que en este momento no recuerdo dónde se ubica, son números irracionales. Porque no tienen una escritura como los otros números. Es decir, se sabe que es un número, se sabe que hay un valor anterior, que hay un número siguiente, que se puede calcular con él. Tiene las propiedades de un número, pero no es un número como los otros. De alguna forma ocurre algo parecido con el objeto A. El objeto A no tiene una escritura. Perdón, no el objeto A, sino el fantasma. Pero me parece que es interesante que vos decís en esto, que si uno piensa, por ejemplo, los números imaginados, los números irracionales, ¿no? Que son sustituidos por una letra, lo que marca es la imposibilidad de cernir ese número, porque va siempre, o sea, que siempre deja algo por decir o algo por calcular, ¿no? Sí. Entonces, y me parece que esa es la dimensión del objeto A, lo que queda siempre por calcular, que nunca se alcanza a eso es lo que llama objeto A, la carga. Pero me pareció interesante en este punto que vos también dijiste, la cuestión del sujeto y el objeto, tomado el sujeto como aquello que apunta, digamos así, vos dijiste al límite, a lo mayor. Sí. Y el objeto A sería el origen, lo menor. Sí. Bueno, es así como escribe la fórmula del fantasma Lacan, poniendo disyunción, conjunción, mayor y menor. ¿No? Sí, y la vuelta del fantasma cambia eso. Eso, Son lugares. claro, podría entenderse en el sentido de que ¿cómo lo veo? La cinta de Moebius tiene una sola cara, lo recuerdo. Tiene un anverso y un reverso, se define en un plano tridimensional, pero tiene una sola cara. La cuestión es, no solo tiene una sola cara, lo más importante me parece a mí en este caso, es que tiene un solo borde. Este borde va todo alrededor de una cara y después vuelve por el otro lado. Es decir, que si lo extendemos esto, lo que tenemos en todo caso es que el objeto A es el borde, aparece en los bordes de la cinta de Moebius, y lo que tenemos en la superficie, en la cara, es o bien el sujeto o bien el deseo, dependiendo, digamos, dónde se lo supone. Es decir, si uno supone que está el sujeto, se presupone que del otro lado, si tuviese un reverso, estaría el deseo, cosa que en realidad no es así. En todo caso, el suponer un sujeto en el lado, supone que del otro lado, como si lo hubiese, estuviese el deseo. Me parece que esto quiere decir en todo caso que el sujeto apunta aún más, el objeto A apunta aún menos. ¿Por qué? Porque si la banda de Moebius la extendemos, digamos, la estiramos a lo largo de su ancho, por decirlo de alguna forma,
y la intentamos cerrar sobre sí misma, lo que nos encontramos no es ni más ni menos que con un plano proyectivo. Es decir, una esfera que se intersecta a sí misma. Pues, a ver, para poder cerrar esto en todo caso, lo que nos encontramos, porque en definitiva la banda de Mobius no es ni más que ni menos que esto. Esto se encuentra acá. Si lo cerramos este borde, lo que nos encontramos es que el agujero central de la banda de Mobius se conserva. Eso no lo podemos sacar, porque si no deja de ser una banda de Mobius. Y lo que tenemos en definitiva alrededor de ese punto es un plano continuo, pero que no divide el espacio en dos. Es decir, no hay un más acá y un más allá, no hay un adentro y un afuera, sino que no importa dónde estamos situados en el plano proyectivo, a modo de esfera, siempre estamos del mismo lado. ¿Qué quiere decir esto, en definitiva? Que donde sea que ubicamos al sujeto, por ejemplo, lo que descubrimos es que del otro lado, en definitiva, ese deseo aparece en modo de falta. Es decir, ¿qué es lo paradójico? Que lo que da lugar a esa falta es la escritura del sujeto, es el intento de escribir el sujeto. Sí, claro. Es que voy. Qué bueno. Y digámoslo, no se escribe ni más ni menos que precisamente dentro de la superficie del fantasma. Acá lo que plantea es que en definitiva la lógica no es otra cosa que el intento de escribir una lógica que se sostiene sobre la lógica del fantasma. Por eso esto de que A es A es paradójico, porque A nunca es igual a A. No es posible que sea igual a A, porque no es posible que un significante se represente a sí mismo. Hay un punto, ¿no? Sí. En el seminario escrito sobre la instancia de la letra, Lacan define el deseo como la metonimia de la falta de ser. Pero en el seminario de la identificación, creo que retoma eso, pero para decir que el sujeto es la metonimia de la falta de ser, lo que se desplaza en el deseo, que es la significación, no consiste, se repite a nivel de la cadena significante como el sujeto agarrado. ¿Sí? Ahora, el tema que me parece ahí es que ahí empieza a aparecer entonces el objeto A como el resto de una operación. Lo que vos estás trayendo, por ejemplo, en el seminario de Muti, acá escribe esta forma, le pone otro con mayúscula, sin una división, barra por una barra así, no, así, horizontal, del otro lado sujeto. Sí, entonces del lugar, no, sin barra. El sujeto hipotético, que nos rompimos la cabeza, ¿qué quiere decir? Y es el sujeto en su estúpida existencia. Aquel que cree en el fantasma y cree que la realidad es su verdad. Sujeto como de fea. Vamos a de fea. Del otro lado, sitúa el sujeto barrado. Abajo de la. O sea, si es una división, en esa división, lo que da, digamos, es primero el sujeto barrado y abajo el objeto A. Y el resultado de esa operación es el abarrado, que va del lado sujeto, ¿no? Del lado sujeto. ¿El resultado de qué operación? De la operación entre el sujeto hipotético y el otro completo. ¿No? Del lado del sujeto pone el otro, sí, de ahí pone el otro barrado. ¿Está bien de lo mismo que lo pongo acá o acá? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, el otro barrado. Como resultado, ¿no? Sí. De la operación. Pero esa operación de constitución del sujeto
Lacan dice, al lenguaje como tal no le falta nada la batería significada. Es justamente que se genere esa dimensión de la falta porque el sujeto se pregunta quién soy yo en ese lugar del otro. Y es ahí donde no hay respuesta del otro. Por eso el otro queda barrado. Y queda de producto de eso en la minúscula, como resto de esa operación. Yo digo esto porque nos va a seguir como, me parece que tiene una lógica que después va a desarrollar mucho más Lacan aquí. Abajo vamos a poner lo mismo, otro sujeto como división. No. A, sujeto, como igual que de arriba. Y del lado del otro, de la, ¿no? Tenemos abajo, A, no. Debajo del otro solamente. Sí. ¿Qué sería? Cuando vos dividís 4 dividido a 2, ponés 2 y del otro lado ponés 2, igual. Sujeto. Abajo A y después, no, a minúscula. No puede decirlo todo. Y abajo de la minúscula sujeto barrado. Y del otro lado, no sin la raya. Sin la raya, no es una ecuación. No es una cruz. No. Y del otro lado, del lado del sujeto, ¿sí? Que el sujeto barrado otra vez. Esa operación, no, el sujeto hipotético primero. No, bueno, el sujeto hipotético. Está en el sentido de la angustia. El sujeto hipotético, ¿qué? Y del otro lado, el otro abarrado. ¿Cuál es el otro? El otro lado es el resultado. Ya que lo escribiste así, está bien. El abarrado. El abarrado. Y me parece que Lacan escribe esto porque está buscando el fin del análisis. ¿No? Y lo interesante que cuestiona con estas operaciones, que es anterior a la lógica del fantasma, pero es donde la lógica del fantasma, por todo lo que vos desarrollaste hoy, le da una estructura lógica impresionante, para demostrar que la lógica no le alcanza a decir cuál es. Esperá, déjame terminar, porque si no me pierdo. Me parece que lo interesante con la vuelta que él da es que el sujeto es mayor que el objeto en la dimensión de la constitución de la subjetividad. Pero cuando el objeto A se revela, como tal, el sujeto barrado es menor al objeto A. ¿No? Y da esta dialéctica que vos diste, y por eso me pareció muy interesante. ¿No? Es que de alguna forma el sujeto, en tanto pregunta por quién soy, Claro. lo que plantea es precisamente una paradoja. Claro. Es cuál es el significante que se representa. Es que está muy bien eso. Claro. Y no nos olvidemos que viene del seminario anterior de la angustia, Lacan dice, no hay identidad, hay identificación. ¿No? Justamente por esto. ¿No? Claro, pero me parece que está bien lo que estaba desarrollando, ¿no? El momento de la constitución del sujeto es cuando el sujeto cree que hay una respuesta al sí mismo. Y eso es lo que sostiene el sujeto supuesto al saber. Bueno, en definitiva, no es otra cosa que pensar que el universo del discurso, como viene el otro, es completo, que es cerrado esto. Claro. Que efectivamente, todo lo que se puede decir, hasta que aparece el sujeto agarrado y pregunta por quién soy. Y el otro ahí no puede responder, por eso está barrado. Porque el problema es que el sujeto no está acá. Claro, está fuera. Es un efecto de eso. Claro, sujeto es un efecto, así dice la carta. ¿Por qué no hice un poquito la pregunta? Bueno, haremos preguntas. Sí. Auditorio. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar?
Una cosa que quizás... ¿me pasas el celular? Una cosa que quizás ejemplifique un poco qué es esto del universo de discurso, es decir, del otro en tanto que completo o bien incompleto, cuando aparece el objeto A, es decir, en tanto el sujeto aparece como efecto. Creo que se puede captar en el poema de Borges, poema no en realidad, es un texto corto, un minicuento, que es el argumento ornitológico. Se los leo. Dice así: cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido, porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, y más de uno, pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1, que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. Y esto me trae también, a su vez, a una frase que dice Lacan en la clase anterior, que está acá. Y recordemos esto de quién soy, en el total de esta frase. Dice: a decir verdad, este término, hombre, es un término de transición que es imposible conservar en un sistema ateológico, lo cual no es el deseo de Spinoza. Debemos sustituir la fórmula spinociana simplemente por la siguiente, cuyo desconocimiento lleva el psicoanálisis a las más groseras aberraciones. El deseo es la esencia de la realidad. Es decir, nada tiene que ver con la subjetividad en ese sentido, sino que la subjetividad no es otra cosa que una ficción. Una ficción que se sostiene en la lógica del fantasma. Intenta tapar el agujero que falta al otro. Habría que aclarar lo siguiente, que para Spinoza la esencia del deseo, la esencia del hombre es el deseo, que es el reverso de lo que dice Lacan, que la esencia de la realidad es el deseo. Y allí, en todo caso, podemos encontrar al hombre como clase. Claro. Sujeto. Sí, al hombre como clase, claro. Agustín dice: la pregunta por el quién soy, si bien no tiene respuesta, revelaría la incompletud del otro. Claro, exactamente, es lo que estamos intentando transmitir. Que efectivamente es la pregunta por el significante que se representa a sí mismo. Descompleta la batería de los significantes. Claro, es creer que efectivamente puede decirse que A es igual a A. Tiene la misma estructura de quién soy yo. Claro. Me parece que es interesante esto por un punto. Yo digo la neurosis, ¿no? Si uno piensa la neurosis, el neurótico es alguien que piensa que hay una respuesta a la pregunta ¿quién soy? Y ahí se cae, porque yo me estaba preguntando, ¿viste? Cuando leíste la frase, en la importancia que tiene para el análisis situar este punto de falta, porque el neurótico es un creído en el otro y cree, ve al sujeto supuesto de saber,
que ahí va a encontrar una respuesta a quién soy. Digo, no hay que decírselo que de entrada, pero porque ese engaño que Lacan va a llamar el engaño del sujeto supuesto saber, que se tradujo mal como equívoco, porque Mépris no es equívoco, sino es engaño, que es como se llama en francés el título que me puso Lacan. De la importancia, no se falta, la importancia me parece que tiene esto es porque nos lleva a cuál es la posición del analista. No es casual que Lacan haya situado entonces el lugar del analista en el objeto A. Todo lo que vos desarrollás nos muestra eso, ¿no? Que no hay una falta originaria, pero sí hay una falta, ¿no? Y que esa falta es la engendra ¿cómo? El lenguaje o el significante. Es el significante que engendra una falta. Es un significante que engendra una falta que la ventaja del psicoanálisis es que el analista tiene que estar advertido en ese punto que el sujeto es una ficción y que en realidad lo que importa es el objeto A, o sea, lo indecible que hay tras una sesión tras la otra. El analista en principio, y creo que en el final también, tiene que estar advertido de esto indecible y no sostener que todo se puede decir, ¿no? Lo que vos decías con Wittgenstein, cuando Wittgenstein dice en el tratado, ¿no? Lo que no se puede decir, mejor callarlo. Eso, mejor callarlo, es que lo mejor es callar. No es porque una cosa es mejor que la otra, sino que lo mejor que uno puede hacer frente a lo indecible es callarse, ¿no? Y el psicoanálisis, en tanto su estructura misma de la sesión analítica, convoca a ese lugar de lo que no se puede decir. No en la primera vuelta, son muchas vueltas para que cada uno podamos encontrar nuestro propio saber, ¿no? Sí, la destitución del El sujeto supuesto al saber, Claro. que Lacan plantea como fin del análisis, ¿no? Me parece que lo que pasa es que esto que parece por un lado muy abstracto, sin embargo, es cómo se organiza nuestra experiencia analítica. Si nosotros pensamos que estamos en posibilidad de responder a esa demanda del paciente o a ese pedido de quién soy, bueno, es una orientación dentro del análisis, que lo hemos visto, lo que acá llaman las psicoterapias, ¿no? Que dice que no es que bueno, no es que sean malas, sino que hace daño, que se comprueba. En cambio, el psicoanálisis tiene una postura diferente del otro lugar, ¿no? Es que mostrame tu indecible, no demostrámelo, sino mostrame tu indecible. ¿No? Llega a ese punto. Me parece muy bien que retomaste esto de la clase anterior, que lo de Spinoza y el punto en el cual es importante para el análisis, para que el análisis no sea una burbuja, sino sea un plano proyectivo o un cross-cap, ¿no? Porque lo que me llamó la atención cuando vos ponías los ejemplos, cómo a partir de la cinta de Moebius caemos en el cross-cap. Porque es cierto que si estiramos los dos bordes y los unimos, tenemos un cross-cap. Si estiramos, sí. Porque hay isomorfismo, que es una de las propiedades topológicas de las figuras topológicas, entre la cinta de Moebius, el plano proyectivo y, el cross-cap. Sí, seguramente, no lo pensé con la botella de Clay, pero seguramente debe ser lo mismo. Sí, bueno, tampoco separa el espacio. ¿Cómo? Sí, porque tampoco separa el espacio. La botella de Clay. No, tampoco separa el espacio en dos. No, Sí. Y de hecho,
no hay más profundidades. Con la topología, la demostración, que lo que se trata son de lo que está en la superficie y no en lo profundo, ¿no? El análisis pensado como el análisis de las profundidades cae totalmente a partir de pensar el espacio analítico como un espacio topológico, con esta figura, ¿no? Me parece que vamos a tener, Guido, que seguir la clase próxima, la reunión próxima, con este punto 2, que vamos a pedir a Guido que lo continúe, y que, por favor, traten ustedes de pensar también qué consecuencias tiene para ustedes en su práctica. Porque la diferencia entre un lógico y un filósofo y un psicoanalista es que el psicoanalista no puede situar las cosas en abstracto nada más, sino tiene que llevarlo al plano de su propia experiencia de análisis. Eh, Adelanto 2 párrafos Sí. de la parte siguiente. Que también se titula bajo la raza, pero es otro encuentro. Dice lo siguiente acá. Antes de dar la palabra a Jacqueline Miller, de todas formas, les daré una pequeña información muy divertida que me trajo un seguidor y que procede de una especie de revista especial, vinculada tanto a las máquinas IBM como a lo que hacen ellas en nivel experimental dentro de lo comúnmente llamado MIT. Y pensémoslo también a lo que es hoy en día, que tenemos al alcance de la mano. ¿Qué es Massachusetts Institute of Technology, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Es una de esas máquinas de alto rango, como ahora se las hace, a la que han dado, y seguro que no por nada, el nombre de ELISA. Si se llama ELISA, es por el uso que se le da y que les contaré. En una obra teatral muy conocida, Pigmalión, ELISA es, de hecho, el nombre de una pequeña vendedora de ramos de flores, en las más corrientes calles de Londres, y a la cual enseñan cómo hablar bellamente. Se trata de adiestrarla para expresarla en la mejor sociedad, cuando notamos que no forma parte de ella. Es algo de este orden lo que surge con la pequeña máquina del MIT. A decir verdad, en rigor, no se trata de que una máquina sea capaz de dar respuestas articuladas, simplemente cuando le habla, no digo cuando la interroga. Se trata de lo que resulta ser un juego y que pone en tela de juicio lo que por el hecho de ordenar estas respuestas puede producirse en quien le habla. Esta situación es para nosotros muy aprovechable, aunque juro que la cosa no esté articulada de una manera que nos afectara por completo. O sea, que tenga en cuenta el marco donde podríamos insertarlo. No obstante, nos da una referencia muy interesante en el discurso que sostenemos, porque allí, a fin de cuentas, se sugiere algo que podría considerarse como una función terapéutica de la máquina. Para ser francos, la pregunta planteada es nada menos que la del análogo de una suerte de transferencia que podría producirse en esa relación. Lo que Lacan nos está diciendo, a unas cuantas décadas antes, es lo que hoy por hoy, si abren la página de ChatGPT, encuentran como advertencia. Básicamente que no es un terapeuta, que si bien da respuestas, no se trata de una persona. Pero lo que podríamos decir nosotros es que sí, de lo que se trata, en tanto hay una transferencia en quien le habla, es decir, que se trata de un sujeto al saber. De hecho, mucha gente ya piensa que la inteligencia artificial va a poder sustituir al psicoanalista. Bueno, precisamente la idea de que el chat GPT pueda dar respuesta a la palabra que le daría lugar al objeto A, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es el significante que ocupa? Sí, pero no puede hacer semblante de A. Sí, yo pensaba el algoritmo de la transferencia, que tiene dos partes, el significante de la transferencia, el significante cualquiera, la significación y la equivalencia de la gala.
Y dice Lacan, retener el agalma es la operación analítica que permite el despliegue de la significación. La retención del agalma detenta la significación que se producirá. Me parece que esto tiene mucho que ver con esto del totalitarismo que plantea en la primera clase, que si el analista desconoce ese lugar del alma, del vacío, cae en el totalitarismo que es el chat GPT. Claro. Porque creer que existen todas las respuestas posibles y dar. Sin embargo, el silencio, vos proponer a dar en las exposiciones, el lugar privilegiado para retener esa nada, que sería la alma que el mismo paciente transfiere al campo del analista. Azucena acota, con inteligencia artificial no habría singularidad. Es cierto, pero no pensemos que la inteligencia artificial se escribe en otro lugar que esto. Sí, porque de otro lado se trata de qué singularidad. Porque a veces creemos que uno con la singularidad puede captar algo de sí mismo. Y no es así. La singularidad que se trata es la singularidad del objeto A, no del sujeto. No hay singularidad en el sentido de subjetiva. La singularidad corresponde al campo del objeto y no del sujeto, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con la palabra singularidad, porque entonces pensamos que puedo encontrar lo propio por vía del análisis. Y lo que se va a mostrar con la última enseñanza, que eso propio, siguiendo a Husserl, no pertenece al campo justamente del otro. Con todo esto que digo. Me parece. Porque tiene justamente con esto. De alguna forma, el planteo que hace Husserl es la de reducir la experiencia a sus condiciones necesarias. Es decir, con lo que se encuentra, en definitiva, Husserl, es que el sujeto o la subjetividad no es otra cosa que, podríamos decirlo, un guión, una frase. Quiero decir, el desarrollo de la fenomenología que parte con Husserl da lugar a una escritura de la novela, de la literaria, diferente, donde se escribe a partir ya no de un autor omnipresente, omnisciente, sino propiamente a través de una singularidad, subjetividad, donde se puede describir efectivamente todo aquello que ocurre en la novela a través de los ojos del protagonista, o de varios, es decir, a través de diferentes sujetos. Lo que Husserl plantea que la experiencia es, en definitiva, es que si yo me encuentro acá, parado, puedo igualmente decir lo que encontraría estando en otro lugar, que podríamos decir también es donde está el prójimo, donde está la persona que está en la otra sala, viendo las paredes, lo que se encuentra, la sensación del calor, la luz, etcétera, etcétera, hasta, digamos, el más ínfimo detalle. Es decir, lo que encuentra Husserl es que la experiencia subjetiva, definitiva, es común, digamos, es trascendental a cualquier sujeto. Digamos, uno puede tener la misma experiencia que el que está al lado mío. Lo que pasa es que Husserl encuentra que en todo esto, toda esta experiencia, hay algo lo cual no puede reducir. No puede reducir un discurso. Y es puntualmente lo que da las coordenadas del aquí y ahora. Es decir, hay un punto que para poder, digamos que no es posible escribirlo dentro de una narración. ¿Por qué? Porque es el lugar del instante. Es un lugar, una temporalidad que no tiene desarrollo.
El relato se narra en una cronología, digamos, lleva un tiempo, en definitiva. El lugar del aquí y ahora es aquel que, de alguna forma, digamos, corta cualquier corriente de pensamiento. Uno viene pensando las cosas que tiene que hacer, las compras del día, sale, de repente cuando cierra la puerta se va a romper. Y ahí se corta absolutamente todo, donde aparece ese dedo, digamos, por decirlo de alguna forma, lo cubre todo. Esto que dice Freud de que todo el mundo del poeta está reducido se contrae en su dolor de muelas, por decirlo de alguna forma. Es eso. Es decir, Es eso. es ese agujero que ocupa el cuerpo real, como decimos hoy, usa la carne viva, el cuerpo propio, que cae por fuera y que efectivamente esto sí es de lo singular. Y es de lo singular porque también cae por fuera de cualquier tipo de repetición posible. Claro, no entra Es de siempre campo lo mismo. significado. ¿Cómo? Claro, eso que queda por fuera de lo singular no es una respuesta al quién soy. No. Para nada. A mí se me ocurría lo que vos decías, Lukasiewicz trabaja el porqué del silogismo, ¿cómo se llama? Lo de que él desarrolla Aristóteles, por ejemplo, con Sócrates, no, todos los hombres son mortales, ¿cómo se llama? Como silogismo. Ah, bueno, pensaba que yo me confía con... Bueno, Lukasiewicz sostiene lo siguiente, que el silogismo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, no es de Sócrates, no es de Aristóteles, perdón. ¿Por qué no es de Aristóteles? Porque Aristóteles sabía que la singular no puede entrar dentro de las universales porque produce paradojas. Y las singulares, porque eso tiene que ver con el psicoanálisis y la nominación, las singulares son aquellas que nombran. No, por ejemplo, como vos ponés Sócrates, estás nombrando un personaje Sócrates que si lo introducís dentro de todos, te hace algo paradojal. Lacan retoma esto, pero se equivoca porque piensa que es de Platón, ¿no? De Aristóteles, es decir, que quiere romper la transferencia con Platón y ubicarse en el lugar del sujeto supuesto al saber. Pero me parece muy interesante en este punto, ¿no? Aquello que parece nombrar lo más singular que tenemos, que es el nombre, ¿no? El nombre propio, ¿no? Sin embargo, eso singular del nombre propio, si lo entro en lo universal del discurso, es paradoja. O sea, introduce ahí el vacío. Yo me acuerdo que Diana Rabinovich le decía que era muy importante saber los nombres del paciente y por qué los tenía. Y yo creo que tiene que ver con este punto, porque el nombre introduce, matándolo, algo del cuerpo vivo. ¿No? En cambio, el apretón del dedo lo que introduce es el cuerpo vivo. ¿No? Claro. La vida puede ser también un dedo atrapado. Porque hay un romanticismo que hemos situado nosotros los psicoanalistas en relación al goce y el cuerpo vivo. No hay romanticismo. El goce puede ser el apretón de un dedo con una puerta. Y que conste que ahí no está el sujeto. Que conste que ahí no está el sujeto. Pero lo que lleva también, y que vamos a tratar de desarrollar, ¿por qué Lacan entonces sitúa el objeto A como asexual? El objeto A, en un principio, lo había... es importante porque el objeto A no es el falo. Todo lo contrario. Imposible de sexualizar. Es lo imposible. Por lo tanto, por eso no es sexual. Me parece que esto hay que sostenerlo porque es lo que nos va a llevar a no hay relación sexual. Sí, el objeto A es aquello
¿Cómo? Más allá del falo, es imposible de negativizar. Ah, el falo es imposible de negativizar el objeto A, ni negativizar ni positivar, nada, porque el objeto A es innombrable. Pero lo que nosotros nombramos todo es a partir del falo. De hecho, hombres y mujeres se escriben en el seminario 20 a partir del falo. Para todo x phi de x, donde phi es la función fálica. ¿No? Es lo que creo que Lacan supera con el nudo Romeo, ¿no? Pero bueno, es otro cantar. Yo creo que vamos a dejar acá porque sería importante resaltar lo indecible de decir, porque todas las vueltas que damos es para acercar ese indecible de decir. Y como última instancia, en todo caso, ya que estamos en eso. Todo el esfuerzo que está haciendo Lacan y que nosotros seguimos detrás es que, siendo este, digamos, el campo del discurso, lo que intentamos decir es que, ¿qué es lo que habría del otro lado? Digamos, ¿cuál es el límite? Si el límite lo podemos ubicar es porque precisamente lo podemos ubicar desde afuera, podemos ubicar algo que está por fuera. Hay algo que podemos decir. El problema es que si lo podemos decir, de vuelta, cae dentro del universo del discurso. Este es el intento de Wittgenstein en el Tractatus, de plantear efectivamente cuál es el alcance del lenguaje, cuál es el alcance del sentido, de lo que se puede decir con sentido, y encuentra que efectivamente hay un límite, pero que ese límite solamente se puede mostrar, no se puede decir. Que en todo caso entendemos por qué. Pero ojo, este es el primer Wittgenstein. El segundo Wittgenstein, en todo caso, lo que nos dice es que ya definitivamente no hay un universo de discurso, sino que en todo caso lo que hay es el uso de las palabras y no otra cosa. ¿Qué sé yo? Claro. Con lo cual no puede decirse todo. Y que digamos, el único más allá de lo que es el lenguaje sería el poder ir más allá de la gramática, es decir, hablar con una gramática nueva, con una lógica distinta. Si se quiere, la gramática es la lógica del fantasma. Me parece que vamos a tener que hacer un trabajo extra, reducir todo esto que pusiste, Pizarro, en una hoja y mandársela a todo el mundo, para que, porque si no, nos vamos a perder. Alguien que decía, Juan Quintana, decía, mi amigo Juan Quintana. Digo así por los 18 años que pasamos juntos, no los últimos que estuvimos alejados. Siempre decía que un buen profesor es alguien que escribe en el pizarrón. ¿No está de acuerdo? No sé si escribir, pero bueno. Bueno, graficar. Para transmitir, acá lo usaba. Claro, siempre. Sí, claro. Así que bueno, como acá no estamos todos juntos, falta el cuerpo de ustedes acá. Es nuestro objeto. Pero bueno, va a tratar de hacer lo que se pueda. Por ejemplo, pedirle a Guido que haga una tabla de estos esquemas y los mandemos como guía para todos nosotros. Sí. Sí, sí. Bueno, ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo para no decir? No. Mejor callar. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes. Sí, el próximo lunes. Chao. Hasta Chao. luego. Boa tarde, tchau. No sé qué dije.